Bueno, ¿qué es lo que tenemos concretamente para hoy? ¿Sí? Para hoy vamos a trabajar la última parte, ¿sí?, del texto de Luis Messinger, del titular de cátedra, sobre el libro de la transición permanente. ¿Sí? Y por lo tanto, nosotros habíamos trabajado, en principio, ciertas características, ciertos rasgos, o concretamente habíamos trabajado cierta dinámica de la política argentina en las clases anteriores, que un poco la podríamos sistematizar fundamentalmente con, bueno, con la tesis que desarrolla Messinger en relación al libro. Y en ese sentido, ¿cuál sería la tesis? Es decir, cuando digo la tesis, digo lo que quiere de alguna manera demostrar el autor. Bueno, a partir de la lectura del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, un poco lo que nosotros empezamos como a familiarizarnos sería, bueno, que el sistema político argentino, fundamentalmente en los últimos años o de las últimas décadas, es un sistema político que tiene de alguna manera ciertas dificultades, que presenta ciertos síntomas de inestabilidad. Y en ese contexto de inestabilidad, en ese contexto, si quieren ustedes, de baja institucionalidad o de una calidad institucional relativamente insuficiente, el autor de alguna manera describe o apuesta a que lo que se produce fundamentalmente en la política argentina a partir del año 1983, esto es, a partir de la recuperación de fundamentalmente la recuperación de la democracia, es que la Argentina va desarrollando una suerte de síndrome, ¿sí?, una suerte de rasgo en su sistema político, que lo podríamos nosotros identificar como el síndrome de la transición permanente. ¿Qué es concretamente, en ese sentido, el síndrome de la transición permanente? Bueno, podemos decir que la transición permanente no es más que un rasgo de la política argentina, que lo que hace concretamente es que en la Argentina se vivan las diferentes alternancias, ¿sí?, fundamentalmente con el dramatismo, con el rasgo crítico que caracteriza todo proceso de transición. Es decir, lo que en una sociedad más o menos estable, más o menos pacífica, más o menos ordenada, implica diferenciar claramente entre el momento de las alternancias y el momento de la transición, parece ser concretamente que la política argentina, de alguna manera, mezcla, ¿sí?, esos dos momentos. ¿Por qué mezcla esos dos momentos? Para decirlo más o menos de forma eh, simple. Bueno, porque en la Argentina las alternancias, es decir, cada vez que existe un cambio de gobierno de un signo político a un signo político diferente, se vive ese cambio de gobierno con el dramatismo, con la incertidumbre que históricamente caracterizó, ¿sí?, al proceso de transición. Por eso Messinger identifica este fenómeno como el fenómeno de la llamada transición permanente. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros de alguna manera identificamos a partir de esta concepción o de esta perspectiva, de esta tesis a nivel general, es que esa transición permanente en la que se encuentra envuelta de alguna u otra manera la política argentina es un fenómeno que en principio pudo haber sido fortuito, después, si quieren, de alguna manera lo podemos llegar como a discutir o a debatir. Sin embargo, uno de los rasgos o una de las características más importantes que tiene el texto de Messinger es que para el autor, de alguna manera, la propia, podríamos decir, clase política se encuentra muy a gusto en ese contexto de transitoriedad. ¿Qué significa esto? Que lo que pudo haber sido en un primer momento un rasgo fortuito del sistema político termina convirtiéndose de alguna manera en una suerte de estrategia que utiliza fundamentalmente la clase política en la Argentina y que por lo tanto, vamos a ver posteriormente, esto le trae determinados beneficios, determinada rentabilidad desde el punto de vista electoral y por lo tanto la transitoriedad termina siendo un aliado de, como vimos nosotros la clase pasada, la llamada gobernabilidad. Por eso, hablar en principio de lo que podríamos nosotros distinguir con el término transición permanente, la transición permanente refleja fundamentalmente, podríamos decir, ese rasgo, esas características del sistema político argentino que hacen fundamentalmente que la Argentina no se haya consolidado desde el punto de vista institucional, ¿sí?,
y que por lo tanto su sistema político reproduzca rasgos, ¿sí?, que tienen de alguna u otra manera, podríamos decir, cierto tinte autoritario. Es decir, como que la falta de no poder haber terminado concretamente y de forma efectiva el proceso de transición, termina como imprimiéndole ciertos rasgos autoritarios a la política argentina. Ese es concretamente el puntapié inicial para el análisis que va a realizar fundamentalmente Messingia. Y una de las cosas que nosotros terminamos de alguna manera planteando, ¿sí?, en la clase anterior es que, bueno, todo esto depende de que luego la propia dinámica de la política argentina llevó a repetir esas condiciones de la transición en cada una de las alternancias. Es decir, condujo, ¿sí?, a que por un motivo, por otro o por otro, siempre en las diferentes alternancias se ha utilizado la transitoriedad como una estrategia, podríamos decir, como una inversión desde el punto de vista político, evidentemente para disponer de un mayor margen de maniobra. En ese sentido, entonces, uno podría, de alguna u otra manera, señalar como la característica, podríamos decir, distintiva, ¿no?, del fenómeno de la transición permanente. Una de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar, fundamentalmente en la clase de hoy, es que, en principio, uno podría hacer como una suerte de evaluación. Cuando digo evaluación, digo de alguna manera una lectura un poco más amplia del sistema político argentino, tratando de identificar algunas características que son propias del sistema político argentino y algunas características que tienen que ver concretamente con el contexto internacional en el cual se produjo la recuperación de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, recuerdan ustedes cuando comenzamos con el análisis de la transición permanente. Habíamos señalado que la transición permanente, de alguna forma, era una nueva identidad que iba configurando la política argentina, que se encontraba de alguna u otra manera superpuesta a otras identidades. En algún sentido, la transición permanente viene a reforzar o a repetir el esquema inicial de la inestabilidad. Por lo tanto, la Argentina tuvo históricamente graves problemas vinculados con la inestabilidad política a lo largo del siglo XX. Pero esas identidades de partidos políticos que quizás no logran consolidarse desde el punto de vista democrático, bueno, va a terminar teniendo de alguna u otra manera, en el contexto, podríamos decir, de la recuperación de la democracia a partir del año 1983, bueno, va a tener quizás un rasgo mucho más particular. Por eso Messinger, de alguna manera, trata de hacer como una suerte de explicación como a dos voces entre, por un lado, el contexto internacional y, por otro lado, la dinámica de la política en términos locales, ¿sí? Y en ese sentido, por eso el punto de partida, quizás de la segunda parte del texto, tiene que ver con la utilización de un concepto que va a ser un concepto sumamente efectivo para tratar de entender la política argentina, que es el concepto de las jóvenes democracias. ¿Qué serían concretamente las jóvenes democracias? ¿Sí? Bueno, es un término que utiliza básicamente Messingier para tratar de entender, ¿sí?, el conjunto de democracias que se van a desarrollar fundamentalmente durante un determinado periodo. Hay un politólogo, ¿sí?, estadounidense llamado Samuel Huntington, que va a hablar a lo largo del siglo XX de las diferentes oleadas democratizadoras. Y en ese sentido, las oleadas democratizadoras tienen que ver con un proceso, ¿sí?, que va a terminar imponiendo el triunfo de la democracia, fundamentalmente como sistema de gobierno. Y en ese sentido, cuando digo las oleadas democratizadoras, piensen ustedes que todavía hasta el día de hoy, no es que la democracia es la forma absoluta en la cual se organiza la vida política en el mundo. Hay diferentes formas, podríamos decir más bien autocráticas, dictatoriales, autoritarias. Y en ese sentido, si bien lo que se ha observado o lo que se ha desarrollado concretamente es que la democracia fue aumentando en su penetración, en su participación como forma de gobierno predilecta. Y en ese sentido uno podría encontrar las distintas oleadas democratizadoras.
hay una primera oleada que se cierra aproximadamente hasta el año 1919, que lleva aproximadamente a un número de entre 10 y 15 democracias en el mundo. Una segunda oleada que se cierra aproximadamente a partir, podríamos decir, de los años 50 y los años 60, que involucra no solamente el proceso de descolonización, sino también la democratización proveniente luego de la caída del nazismo y del fascismo en Europa y fundamentalmente de ese tipo de regímenes autoritarios, que va a ser concretamente la segunda oleada democratizadora. Y por último, hay una tercera oleada democratizadora que se va a producir durante los años 70, básicamente en España y en Portugal, y fundamentalmente en los años 80 y 90. En los años 80, concretamente, casi de forma dominante, en el continente americano, en América Latina, y durante los años 90, fundamentalmente en el continente europeo, donde muchos países que hasta ese momento estaban o formaban parte de la órbita de la ex Unión Soviética, a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, evidentemente van a llegar, en principio, a, podríamos decir, aumentar considerablemente el número de los estados democráticos. ¿Sí? Acá no se me grabó, pero bueno, la primera oleada son más o menos 15, la segunda oleada son como más o menos 45 y la tercera oleada llegan las democracias aproximadamente hasta 120, 130. Es decir, si uno analiza concretamente el siglo XX, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que puede observar? Bueno, que la forma de gobierno democrático ha sido quizás la forma de gobierno dominante, ¿sí? Y que se ha logrado consolidar desde el punto de vista histórico, fundamentalmente a partir de 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, y que marca desde el año 1918 en adelante un retroceso significativo, tanto de los autoritarismos como también, fundamentalmente, de los gobiernos dictatoriales. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos concretamente de las jóvenes democracias, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un conjunto de sistemas políticos, de un conjunto de, podríamos decir, de regímenes democráticos que de alguna manera van a comenzar a desarrollarse fundamentalmente en el contexto de la tercera oleada democratizadora. Es decir, en el contexto fundamentalmente de los años 80 y de los años 90. ¿Sí? ¿Qué sería en este sentido los años 80 y los años 90? Bueno, básicamente las dos grandes experiencias o los dos grandes modelos de la tercera oleada democratizadora tienen que ver con, por un lado, la caída de las dictaduras latinoamericanas. En general, durante todos los años 80, las dictaduras latinoamericanas van a ir perdiendo progresivamente poder y Latinoamérica entera va a aumentar la cantidad de, podríamos decir, modelos democráticos. Y fundamentalmente, a partir del año 1989, con la caída del comunismo, es decir, con el fin del orden bipolar, la caída del muro de Berlín, con la desarticulación del bloque soviético, una gran cantidad también de países, también nuevos, jóvenes, como diría en ese sentido Messinger, van a llegar, podríamos decir, a esta oleada democratizadora y por lo tanto van a configurar formas de gobierno de alguna u otra manera democráticos. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido, vamos a ver en qué consisten estas jóvenes democracias. Bueno, la concepción general de la joven democracia tiene que ver concretamente con que, en principio, son democracias que tienen como principio de organización la forma republicana de gobierno. ¿Qué sería concretamente la forma republicana de gobierno? Bueno, en principio, cuando nosotros hablamos de la forma republicana de gobierno, estamos hablando de las instituciones que dan el marco a la vida democrática. ¿Y qué serían concretamente ese marco institucional? Bueno, algo de eso lo estuvimos trabajando nosotros cuando analizamos el fenómeno de la transición en la Argentina. Una república es básicamente una organización política que se basa en la obediencia no a las personas, no a los líderes, no a los partidos políticos, sino la defensa, la obediencia
a la ley, a la Constitución. Por eso cuando se dice que el principio de una organización republicana es básicamente el Estado de Derecho, es la conformación de un Estado de Derecho. ¿Y qué sería la conformación de un Estado de Derecho? Bueno, que quizás la autoridad más importante que tiene una república es su propia Constitución, ¿sí? Pero no solamente la Constitución, sino también, podríamos decir, la idea de una organización republicana tiene que ver específicamente con, de alguna u otra manera, tratar de repartir el poder. ¿Por qué repartir el poder? Porque evidentemente el problema en una república es el gobierno, cómo establecer límites a un gobierno. ¿Y por qué cómo establecer límites a un gobierno? Porque siempre en una república se tiene el riesgo de que los que gobiernan hagan un mal uso del poder. Entonces, la república se basa concretamente en un conjunto de mecanismos institucionales. ¿Para qué? Para tratar de evitar la concentración del poder y, por lo tanto, el abuso de poder. Ahora bien, ¿cómo se garantiza de alguna manera la organización republicana? Bueno, viendo concretamente que en una república el poder debe estar necesariamente dividido. ¿Y qué sería de que debe estar efectivamente dividido? Bueno, si nosotros identificamos concretamente el poder a partir de, podríamos decir, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder legislativo, que en este caso es el Parlamento, el Congreso, y el poder judicial, evidentemente la organización republicana lo que plantea es que los poderes, ¿sí?, deben ser, por un lado, independientes y que debe haber una división de poderes, en donde cada poder sirve de alguna manera como peso y contrapeso para que no haya una concentración del poder en torno a alguno de los poderes en particular. Por ende, la organización republicana, concretamente, se basa en esto, en una suerte de ejercicio del poder, en donde los distintos poderes tienden, de alguna u otra forma, a, en principio, a controlarse mutuamente. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, bueno, puede tener intervención, el Poder Judicial puede ser intervenido en algunos aspectos, ¿sí? A partir de ciertas atribuciones que puede tomar el Poder Ejecutivo, pero también tiene otros, podríamos decir, otras aspiraciones u otros mecanismos para evitar fundamentalmente la concentración del poder. Vamos a ver nosotros a partir del año 1994, con la reforma constitucional, los presidentes en la Argentina pueden decretar leyes por medio de decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Pero evidentemente el Poder Judicial puede ponerle límites, ¿sí?, a ese decreto, declarándolo, por ejemplo, inconstitucional. Es decir, lo que nosotros vemos es que hay formas en las cuales los distintos poderes pueden participar y por lo tanto pueden reemplazar o subsumir alguna función del otro, pero siempre en una república existe una suerte de equilibrio, una suerte de contrapeso en términos de poderes, ¿sí? Este sería el primer punto de las, podríamos denominar, jóvenes democracias. Piensen ustedes, jóvenes democracias que rasgos que tienen quizás en común, por ejemplo, no sé, la República de Polonia o la República de Chile o la República, no sé, si quieren en ese sentido, de la República Checa. Es decir, son rasgos comunes a todas las jóvenes democracias. La segunda cuestión importante a tener en cuenta es que las jóvenes democracias, de alguna manera, tienen una concepción democrática en términos de asignación y usufructo de determinados derechos. Se basan concretamente en lo que denominamos nosotros los derechos humanos, en defensa del paradigma de los derechos humanos, donde se incluyen allí derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres y derechos de los niños, ¿sí? Es decir, la concepción republicana a su vez tiene que ver con una concepción democrática, ¿sí? Y democrática en el sentido de que, bueno, gobierna, ¿sí?, el pueblo a partir fundamentalmente de sus representantes. Y por último, cuando hablamos concretamente de las jóvenes democracias, estamos hablando de que son democracias que por el propio contexto histórico se enmarcan dentro de un contexto de, podríamos decir, de retroceso del comunismo, fundamentalmente casi hasta el borde de su desaparición, y entonces se enmarcan estas jóvenes democracias dentro de un marco de ideología capitalista.
¿Y qué significa de una ideología capitalista? Bueno, estas jóvenes democracias van a tener quizás como principal fundamento, como principal recurso, la defensa de la propiedad privada, la inversión extranjera, la libertad de comercio, es decir, los rasgos que nosotros identificamos quizás en un primer momento, ¿sí?, con la globalización neoliberal, o incluso hasta podríamos señalarlo con mayor especificidad durante los años 80 y 90, con lo que aparece también esto en el texto de Basualdo, ¿sí?, con lo que se puede identificar con el nombre del consenso de Washington, ¿sí? Es decir, la idea de que, bueno, una economía sana es una economía donde no hay restricciones ni regulación fundamentalmente al flujo económico, a los flujos de divisa, al comercio, a la entrada y salida de capitales, etc. Esa concepción entonces le da quizás el marco general a lo que nosotros denominamos concretamente como jóvenes democracias, ¿sí? Ahora bien, esto en este sentido tiene que ver con el elemento más formal de las jóvenes democracias. ¿Qué significa el elemento más formal? Bueno, son democracias, podríamos decir, repúblicas democráticas burguesas, en el sentido de su caracterización más elemental. Pero lo que uno puede señalar de las jóvenes democracias es por qué son jóvenes, por qué se las identifica fundamentalmente como productos políticos, como artefactos políticos con este rasgo, ¿no? El hecho de ser jóvenes. Y la idea de juventud, y esto es interesante remarcarlo, no remite directamente a que son, podríamos decir, democracias pujantes, dinámicas. No, lo joven tiene que ver concretamente con la falta de experiencia, ¿sí? La juventud tiene que ver acá con, podríamos decir, con un déficit, con algo que le falta concretamente a estas jóvenes democracias. ¿Qué es lo que le falta en algún sentido? Le falta equilibrio, le falta de alguna manera calidad institucional, le falta apego a las normas. Es decir, las jóvenes democracias son, en algún sentido, si quieren ustedes, eh, el resultado de transiciones políticas sumamente dificultosas, de transiciones políticas en contextos de incertidumbre. Si nosotros habíamos planteado en un primer momento que la transición terminaba a partir del momento en que se producía concretamente el pasaje definitivo a un, podríamos decir, a un régimen republicano, es como si las jóvenes democracias quedaran como a medio camino. ¿A medio camino entre qué? Entre, podríamos decir, el autoritarismo o los regímenes dictatoriales y una democracia o una república fundamentalmente consolidada. ¿Qué quiero decir entonces? Que cuando hablamos nosotros de las jóvenes democracias estamos hablando de un artefacto, de un concepto que se utiliza fundamentalmente en la política para describir aquellas realidades que, si bien son formalmente organizaciones políticas republicanas, ¿sí?, y que son de alguna manera democracias, esto es indudable, presentan algunos rasgos y algunas insuficiencias que quizás las alejan de lo que podríamos nosotros denominar las democracias maduras y las democracias consolidadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que en verdad cuando nosotros hablamos de las jóvenes democracias, no hay que pensar que son jóvenes por un rasgo positivo, son jóvenes en la medida en que no se han podido consolidar, son jóvenes en la medida en que no han podido forjar una vida institucional relativamente sólida que de alguna manera impida retrotraerse o retroceder a presentar o exhibir ciertos rasgos fundamentalmente de autoritarismo, ¿sí? Para decirlo en otras palabras, hay muchísimas instituciones que realizan a lo largo, podríamos decir, de un año, ¿no?, la evaluación de la calidad institucional desde el punto de vista democrático de un país, ¿no? Entonces, toman algunos indicadores, como por ejemplo, no sé, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, cantidad, por ejemplo, si un sistema político tiene presos políticos o no, etc.
Y en ese sentido, uno lo que puede encontrar claramente es que en las democracias, podríamos decir, más evolucionadas, las democracias más evolucionadas son democracias donde como que tienen mejor puntaje. ¿Por qué? Porque cumplen de una manera mucho más eficiente las exigencias en términos de calidad institucional que debe tener fundamentalmente una democracia. Ahora bien, ¿qué pasa con las jóvenes democracias? Las jóvenes democracias tienen quizás estos rasgos insuficientes, que las hacen que si bien son formalmente democracias, no están todavía al nivel de la calidad institucional que presentan quizás de forma más efectiva las democracias más consolidadas o las democracias maduras. Ahora bien, como sabemos entonces que las jóvenes democracias tienen un rasgo concretamente de insuficiencia, habría que ver cuáles son esos rasgos, qué características específicas tienen las jóvenes democracias. Y Messinger identifica 5 características o 5 rasgos que definen concretamente a las jóvenes democracias. El primer rasgo es el principio de incertidumbre, casi una definición de lo que es la transición permanente. Es decir, cuando nosotros decimos que la transición permanente es que la transitoriedad se repite en cada una de las alternancias, bueno, ¿qué es la transitoriedad? Concretamente, la forma en la cual se vive la transitoriedad es la incertidumbre. ¿Y por qué es la incertidumbre? Bueno, porque en general lo que sucede en las jóvenes democracias, y no solamente en la Argentina, sino en todas las jóvenes democracias, es que frente a cambios de gobierno, recuerden, frente a alternancias, el rumbo es impredecible. ¿Qué significa concretamente que el rumbo es impredecible? Que cada vez que se produce una alternancia, las medidas, las decisiones y fundamentalmente las políticas que toma el nuevo gobierno generalmente dan marcha atrás, ¿sí?, con lo que se venía tomando, lo que se venía ejerciendo fundamentalmente en los periodos anteriores. Entonces, en general, para la población, para la ciudadanía, cada vez que se produce un cambio de gobierno, ¿sí?, se genera una suerte de incertidumbre fundamentalmente en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque toda política siempre se encuentra en un estado experimental. ¿Qué significa un estado experimental? Bueno, un estado experimental significa que no hay básicamente una capacidad del Estado, no hay instituciones que nos den seguridad, porque sabemos que en una joven democracia todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? El segundo rasgo, que en definitiva caracteriza a las jóvenes democracias, es la transferencia del control político, económico y social del Estado, ¿sí?, a actores no estatales. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, saben ustedes, en principio, que en un régimen político, la máxima autoridad siempre es el Estado. Y el Estado entonces debe ejercer necesariamente sus funciones de control, de regulación, etc. Ahora bien, ¿qué sucede en las jóvenes democracias? En las jóvenes democracias lo que sucede es que se produce una cierta transferencia del control político, económico y social que debería realizar concretamente el Estado hacia actores no estatales. ¿Qué significa, de alguna manera, esa transferencia del control hacia actores no estatales? Bueno, por ejemplo, que las empresas, en este caso hablamos de la alta burguesía, de los grupos económicos locales, pueden tener quizás una mayor capacidad de control, ¿sí?, que lo que tiene, por ejemplo, el Estado. O lo mismo, fundamentalmente las jóvenes democracias, que son en general economías muy endeudadas, que necesitan, por ejemplo, tener créditos o solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional, o por ejemplo, en el caso de otros países, pensemos en Ecuador, a resignar la propia emisión monetaria. En definitiva, ¿qué hacen? Ceden, ¿sí?, transfieren parte de sus atribuciones, parte de su, podríamos decir, capacidad de control fundamentalmente a otro tipo de actores. Si, por ejemplo, no sé, uno podría señalar, un país, una joven democracia, se somete a una evaluación permanente del Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo es, de alguna u otra manera, transferir parte del control hacia un actor no estatal. En tercer lugar,
El tercer rasgo, en principio, de las jóvenes democracias son las denominadas capacidades delegadas. ¿Qué significan las capacidades delegadas? Bueno, que ese equilibrio fundamentalmente característico de las jóvenes democracias, perdón, de las democracias maduras entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, están absolutamente, podríamos decir, desbalanceadas en un contexto de jóvenes democracias. ¿Por qué? Porque generalmente hay, en el caso de las jóvenes democracias, una suerte de concentración del poder en torno fundamentalmente del Ejecutivo. ¿Y eso qué hace concretamente? Que a veces el poder legislativo, es decir, el Congreso o el Parlamento, se convierta en una suerte de, muchas veces se dice que el Parlamento es una escribanía del Ejecutivo, ¿sí? El Congreso es una escribanía del Ejecutivo, cuando, por ejemplo, en el Parlamento se pierde el espíritu crítico y donde, por ejemplo, la iniciativa que puede tomar el Ejecutivo a la hora de votar una determinada ley hace que sus propios legisladores acaten de forma acrítica, es decir, sin discusión, sin cumplir fundamentalmente su función en tanto legisladores, para responder a su, podríamos decir, ordenamiento partidario. En ese sentido, las capacidades delegadas, ¿a qué llevan concretamente? A la concentración del poder en torno fundamentalmente de la figura del primer ministro, en el caso de los regímenes o las formas parlamentarias de gobierno, o en torno al presidente, básicamente en el contexto de regímenes más bien presidencialistas. Entonces, en ese sentido, la idea de las capacidades delegadas tiene que ver con esto, con un, podríamos decir, un poder legislativo que termina siendo, podríamos decir, casi una suerte de continuidad del poder ejecutivo, o lo mismo en el caso del poder judicial, y fundamentalmente esto es un caso paradigmático de la Argentina, el poder judicial fallando, es decir, manejando por medio, podríamos decir, de acuerdos políticos, evidentemente el ritmo de la justicia. Entonces, cuando se produce eso, ¿qué sucede? Algo característico de las jóvenes democracias, se desbalancea el equilibrio de poderes. Por eso son, de alguna manera, formas más bien que tienden en principio a concentrar el poder en torno a la figura presidencial y por lo tanto a poner al poder judicial como un instrumento político y al poder legislativo concretamente como, bueno, un poder que termina siendo adicto fundamentalmente a las decisiones del presidente. Bien, vamos a volver después, posteriormente a esto. Y por último, ¿sí? Recuerden que se nos está por terminar, tenemos tan solo un minuto. El cuarto rasgo de las jóvenes democracias tiene que ver con la redistribución del capital. ¿Y qué sería concretamente la redistribución del capital? Bueno, cada gobierno tiene la posibilidad de instaurar una política de redistribución de los ingresos, generando, por un lado, un grupo de beneficiarios y fundamentalmente de ganadores y de perdedores desde el punto de vista económico. Esto le permite concretamente a cada gobierno generar nuevos actores socioeconómicos que van a constituir fundamentalmente su alianza social dentro de una determinada perspectiva en términos políticos. Esas enormes posibilidades para la redistribución del capital terminan de alguna manera siendo funcionales a la reproducción de la lógica de las jóvenes democracias, ¿sí? En este sentido, entonces, la cuarta característica tiene que ver con la redistribución del capital. En principio, una de las cosas que les estaba señalando tiene que ver con, en este caso, el cuarto rasgo de las jóvenes democracias, que explica concretamente el fenómeno de la redistribución del capital. ¿Por qué? ¿Qué sería la redistribución del capital? Piensen ustedes que las jóvenes democracias permiten algo que no se produce de forma muy frecuente en las democracias maduras o consolidadas, que son transferencias muy violentas en términos de capital. ¿Y qué significa transferencias muy violentas en términos de capital? A ver qué pasó. Ahí está. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de las transferencias muy violentas en términos de capital, piensen
todos los procesos que se han dado en la economía argentina y que han permitido la consolidación de nuevos actores socioeconómicos muy vinculados de forma directa al poder. Recuerden, durante todo el periodo 1982 o 1981-2007 se produjeron, por ejemplo, en la Argentina, una nacionalización de la deuda externa privada que consolidó a un sector, a los grupos económicos locales. En segundo lugar, una hiperinflación que terminó de alguna manera expoliando a una determinada masa, podríamos decir, a una determinada población vinculada fundamentalmente con la clase asalariada. En tercer lugar, el proceso de la conformación de la comunidad de negocios también es una enorme redistribución del capital. El fin de la convertibilidad, la mega devaluación de Duhalde, el corralito, el corralón, concretamente luego la enorme cantidad de subsidios que empiezan a ponerse en función de determinados sectores durante el kirchnerismo. Es decir, todos los periodos presidenciales tenemos concretamente, bueno, y ni que hablar del pago de la deuda externa para los acreedores extranjeros. Es decir, durante estos, podríamos decir, 25 años, 30 años de vida política argentina, se dieron condiciones óptimas para la redistribución del capital. En general, la redistribución del capital va a estar en su gran mayoría a expensas o va a realizarse fundamentalmente en dirección opuesta a los asalariados, en la mayoría de los casos, y por lo tanto esto ha permitido la generación de nuevos actores socioeconómicos o de construir vínculos entre el poder y el establishment, ¿sí?, de forma mucho más eficiente y mucho más dinámica. Y por último, uno podría señalar también que la última característica de las jóvenes democracias es que las jóvenes democracias, al ser débiles, piensen que la idea de joven tiene que ver con la debilidad en algún punto, las jóvenes democracias son débiles ¿en qué sentido? En la posibilidad de establecer criterios de intervención o de diálogo en la configuración de un nuevo paradigma internacional. Por lo tanto, no es que una joven democracia de alguna manera va, se para en los organismos internacionales y por lo tanto establece fundamentalmente cuáles son sus prioridades. Generalmente, por su posición débil, lo que hace concretamente es adecuarse a las condiciones externas. Entonces, durante los años 80, por un lado, pensábamos que el problema de la deuda era un problema secundario durante la primera parte de la década del 80, luego en la segunda parte quisimos de alguna manera negociar y por lo tanto tratamos de encabezar determinadas reformas. Luego en los años 90 la Argentina se convierte en podríamos decir, el país, en el alumno predilecto de los organismos multinacionales, multilaterales de crédito y por lo tanto de alguna manera éramos los más neoliberales del mundo, ¿no? Y luego en el 2005, por ejemplo, se empieza a producir un alineamiento totalmente diferente en función, por ejemplo, de aliarse con Chávez, con Evo Morales, con Lula, es decir, hay de alguna manera una suerte de adecuarse al momento histórico, es decir, no establecer una estrategia política desde el punto de vista internacional como para construir una inserción que sea duradera y a largo plazo desde el punto de vista histórico, sino concretamente adecuarse a las modas del momento, ¿sí? ¿Y por qué digo a las modas del momento? Bueno, cuando todo el mundo fue neoliberal, la Argentina fue la más neoliberal del mundo, ¿sí? Cuando todo el mundo se volvió, si quieren ustedes, más bien progresista y por lo tanto con mayor dinámica por parte del Estado, la Argentina se convirtió como pionera en ese sentido. Es decir, la clave en este caso tiene que ver con adecuarse a las condiciones externas y por lo tanto no establecer un criterio de una política internacional que sea más o menos autónoma y más o menos sostenible a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva nosotros podemos observar claramente cómo el fenómeno a nivel general de las jóvenes democracias, la Argentina tiene o cumple durante estos años casi con exactitud cada uno de estos requisitos. Hay principio de incertidumbre, hay transferencia de control, se producen capacidades delegadas, hay redistribución del capital y hay también adecuación a las condiciones externas. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Bueno, que la Argentina es una joven democracia. Ahora bien, ¿cuál es el problema de ser una joven democracia? ¿Sí? Bueno, el problema de una joven democracia tiene que ver concretamente que las jóvenes democracias
el periodo de estabilidad y de normalidad que las jóvenes democracias tienen o poseen es relativamente breve, porque en general están atravesadas por una enorme incertidumbre. Entonces, uno lo que podría de alguna manera entender en este sentido es que existe una suerte de ciclo de las jóvenes democracias. ¿Y qué sería el ciclo de las jóvenes democracias? Bueno, el ciclo de las jóvenes democracias es un ciclo donde la estabilidad no es moneda corriente, donde en general se va pasando por diferentes instancias que van como retroalimentando la misma lógica de la incertidumbre. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el ciclo? Bueno, el ciclo tiene que ver con lo que se produjo durante el proceso de transición. Y entonces, en cada una de las alternancias se va a repetir esta lógica cíclica de las jóvenes democracias. En primer lugar, hay un acontecimiento que de alguna forma hace detonar una crisis. No importa de dónde provenga esa crisis. Esa crisis puede ser que México tenga cesación de pagos, puede ser, por ejemplo, que, digamos, haya un alzamiento cara pintada, puede ser, por ejemplo, una hiperinflación, puede ser, por ejemplo, el efecto tequila, puede ser, por ejemplo, el corralito, puede ser la crisis del 2001. Y esa crisis, ¿qué genera? Una situación de dramatismo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la situación del dramatismo? Que en general, en una crisis, cuando empieza a desarrollarse el dramatismo, las soluciones, las fórmulas que tradicionalmente funcionan en condiciones de normalidad, evidentemente dejan de funcionar, ¿sí? Entonces, la crisis lleva al dramatismo. Y el dramatismo promueve una lógica o un comportamiento político de emergencia. ¿Qué sería la emergencia? La emergencia sería el momento donde cualquier gobierno, en vez de seguir fundamentalmente las fórmulas establecidas o en vez de seguir fundamentalmente lo que exige las capacidades institucionales del Estado o lo que exige fundamentalmente las reglas de conducta, dada la situación de dramatismo, empieza a gobernar en un contexto de emergencia. Y en un contexto de emergencia se toman medidas que no se tomarían de ninguna manera en un contexto de normalidad, ¿sí? La emergencia, de alguna forma, lo que hace es habilitar a los gobiernos a realizar acciones en términos discrecionales. ¿Y qué significa a realizar acciones desde el punto de vista discrecional? Bueno, una acción discrecional tiene que ver con una acción donde no se toma en cuenta, donde no se contabiliza, donde no se respeta la posición del otro. Las medidas que son de alguna manera discrecionales tienen como principal característica, como principal cualidad, el hecho de que las personas de alguna u otra manera las toman, ¿sí?, en un determinado contexto. Y en ese sentido, ese contexto no toma en cuenta fundamentalmente el funcionamiento institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el contexto de emergencia se toman, por ejemplo, ¿no?, cosas que sí se admiten, podríamos decir, en la Constitución o lo que fuera, pero se toman decretos de necesidad de urgencia, se modifican, por ejemplo, las elecciones dependiendo básicamente del momento más adecuado como para ubicarlas, ¿sí? Se establecen, por ejemplo, elementos como el pasaje institucional de un gobierno a otro, adelantando o retrasando básicamente ese pasaje. Es decir, son todos elementos que aparecen en condiciones de discrecionalidad, en donde la discrecionalidad que muestra claramente que el sistema no tiene capacidad institucional para funcionar normalmente. ¿Y esto a qué conduce? Paradójicamente, en las jóvenes democracias. Conduce a una estabilidad. La estabilidad entonces es producto, de alguna manera, de la discrecionalidad. Y esa lógica que se establece en las jóvenes democracias lleva fundamentalmente a que los distintos gobiernos terminen de alguna manera usufructuando la crisis, el dramatismo, la emergencia, porque de alguna u otra manera le permite al gobierno mayor capacidad de maniobra, mayor margen de intervención y mayor facilidad para la obtención de una estabilidad.
esa estabilidad, repito, va a ser una estabilidad frágil, va a ser una estabilidad corta, va a ser una estabilidad con poca perspectiva. Sin embargo, la manera en la que se logra la estabilidad es básicamente por medio de la discrecionalidad, ¿sí? Por eso, en las jóvenes democracias es tan importante esa concentración hacia el poder ejecutivo y, por lo tanto, esa transferencia de poder fundamentalmente en torno a la figura del presidente, porque históricamente las jóvenes democracias se han estabilizado, se han, podríamos decir, normalizado fundamentalmente luego de un determinado periodo de discrecionalidad, ¿sí? Ejemplos históricos concretos, ¿no? Por ejemplo, el periodo de mayor crisis económica, pero también política, fundamentalmente, que tuvo la Argentina fue el periodo 88-91, ¿sí? En ese periodo hubo crisis, hubo dramatismo, hubo emergencia, y esa crisis, ese dramatismo y esa emergencia permitieron, por ejemplo, que el gobierno entrante, en este caso el de Carlos Saúl Menem, pudiera gobernar durante los 2 primeros años con una enorme discrecionalidad. Ahora bien, esa discrecionalidad que va a tener fundamentalmente el gobierno menemista concretamente, paradójicamente le va a generar o se va a traducir en una estabilidad muy significativa, casi una estabilidad entre el año 91 hasta el año 99 de 8 años. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Que en definitiva, en la política argentina, la estabilidad proviene fundamentalmente de la discrecionalidad de los gobiernos, ¿sí? Entonces, parece ser que la única manera de tener una estabilidad más o menos, podríamos decir, extendida a lo largo del tiempo, es habiendo de alguna manera cedido determinados márgenes de maniobra, determinados márgenes de libertad que van a utilizar los diferentes gobiernos en un contexto básicamente para la acumulación de poder, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que nosotros podemos entender el ciclo de las jóvenes democracias. Ciclo que, recuerden, estamos hablando de democracias que son muy débiles. Y si estas democracias son tan débiles, esa estabilidad es también una estabilidad endeble. Ahora, la estabilidad endeble está siempre expuesta ¿a qué? A una nueva crisis. Y esas crisis, en definitiva, van a repetir el ciclo de las jóvenes democracias, ¿sí? Las jóvenes democracias, entonces, están permanentemente comprometidas, permanentemente atravesadas por esta lógica de crisis, dramatismo, emergencia, discrecionalidad y nueva estabilidad, ¿sí? ¿Se entiende entonces concretamente esta cuestión? Es decir, un poco la idea de la presentación del contexto, fundamentalmente de las jóvenes democracias, es, bueno, de alguna manera tratar de entender y de comprender específicamente cómo funciona la política argentina y, por lo tanto, de alguna manera, cuáles fueron, en principio, los límites y, de alguna manera, también las posibilidades del sistema político como para que la Argentina, evidentemente, aún con crisis periódicas y fundamentalmente muy reiteradas a lo largo del tiempo, pudo tener, en principio, ¿no?, una situación más o menos de continuidad institucional, bueno, que se logró sostener por casi 3 décadas, ¿sí? O al menos desde el año 1983 en adelante.